Bienvenidos a todos viajeros, sobre todo aquellos que están investigando acerca de una escapada para hacer a diferentes lugares cerca de Barcelona, porque este es el video ideal. Vamos a comenzar con esta lista. Talamanca. A 552 metros sobre el nivel del mar se encuentra Talamanca, un pequeño pueblo que te hará adentrar en la historia y la belleza de la zona. Ubicado en el extremo norte del Parque Natural San Lorenzo del Munt, es un excelente punto de partida para realizar salidas y caminatas que permitirán disfrutar del importante patrimonio natural de los alrededores de Talamanca. El castillo de Talamanca es un castillo de origen románico y es uno de los principales atractivos hablando acerca de la zona medieval de la localidad. Su pequeño núcleo de calles adoquinadas tiene varios rincones pintorescos y buenas vistas en todas direcciones, gracias a su peculiar situación elevada. Desde Barcelona son tan solo 38 kilómetros para conocer este pintoresco pueblo. Malgrat de Mar es una ciudad costera alegre y una base ideal para explorar la región, ya que goza de una localización privilegiada, un clima agradable y soleado durante una gran parte del año y 4,5 kilómetros de playa extensa y amplia, la cual está dividida en pequeñas bahías por las grandes formaciones rocosas. Posee una gran variedad de atracciones familiares, como las aguas costeras tranquilas y aptas para nadar, así como los grandes parques equipados con área de juego para niños. La ciudad ha conservado su encanto tranquilo y su patrimonio español. Malgrat de Mar está a unos 60 kilómetros de Barcelona. Esta villa de larga tradición turística tiene mucho que ofrecer: naturaleza, cultura, historia, buen comer, compras y diversión. Berga. La ubicación de la ciudad es privilegiada ya que se encuentra próxima a las montañas, desde las cuales se pueden iniciar salidas a la naturaleza. Podemos encontrar iglesias románicas como la de Pedret, el pantano de la Baells o distintas colonias industriales o edificios fabriles. El núcleo de esta ciudad nació en el siglo XII a los pies del castillo, del cual aún hoy en día se conservan las murallas y buena parte de las edificaciones interiores. Al visitar la ciudad se hace imprescindible pisar zonas emblemáticas. La más destacable es sin duda la Plaza de Sant Pere. Alrededor de esta plaza encontramos el barrio viejo. Todo el conjunto histórico y natural hacen de Berga una ciudad espléndida, mágica y en la que se pueden combinar perfectamente los términos ciudad y montaña. Cardona. Para descubrir el casco antiguo de Cardona hay que tomar como referencia la calle Escasani y desde ahí caminar por su entramado de callejuelas y plazas medievales. El paseo nos llevará a algunas joyas patrimoniales como la capilla de Santa Eulalia Mártir, los pórticos de Ensoler o la Plaza de la Fira. El broche de oro es subir a lo alto donde se ubica el castillo, residencia desde el siglo XI de los duques de Cardona. En contrapartida al castillo, el encanto inagotable de la sal potásica, que sigue aflorando desde las profundidades de sus ya extintas minas y sale a la superficie formando una montaña de 120 metros de altura, un fenómeno geológico único en el planeta. Para entenderlo, lo mejor es visitar el Parque Cultural de la Montaña de Sal, un recorrido subterráneo de 500 metros de galerías a 86 metros de profundidad. Rajadell. Con sus cerca de 600 habitantes, Rajadell es un pueblo ubicado a 1 hora de Barcelona. El paso del agua ha sido determinante para el pueblo, que ha brindado oportunidades para mover los molinos y regar los huertos de la zona, pero el esplendor del pueblo llegó con la viña, cultivo que favoreció la proliferación de casas rurales y la consolidación del casco antiguo de la villa. El principal legado patrimonial de la zona son algunas de sus antiguas masías, casas de campo con tierras de labor, algunas con origen medieval. El molino del aceite de Rajadell es uno de los ejemplares de molino de aceite de piedra que aún está en funcionamiento en la actualidad. También destaca a nivel histórico y arquitectónico el castillo de Rajadell y la iglesia de San Iscle y Santa Victoria. Bagà. A 1 hora y media en coche desde la ciudad de Barcelona llegamos a Bagà, pueblo ubicado a una altitud de 786 metros sobre el nivel del mar. Históricamente Bagà es uno de los núcleos más importantes de la zona del Prepirineo, que durante la época medieval estuvo bajo los dominios de los barones de Pinós. Su estructura urbanística parte de una gran plaza pórtica donde encontramos la iglesia, el puente románico y el palacio de Pinós. Su historia medieval es la que predomina y da vida al municipio, ya que se celebran diferentes actos para rememorar ciertos aspectos de la época. Sant Pol de Mar. A 1 hora en tren desde el centro de Barcelona se encuentra Sant Pol de Mar, un coqueto pueblito de casonas blancas salpicadas de azulejos y balcones de piedra que miran al mar. Les Barques
La playa principal de San Pol se encuentra frente a la estación de tren. Otra opción ideal es perderse por el casco antiguo. Sant Pol de Mar es un ejemplo de pueblo mediterráneo con las calles estrechas, fachadas modernistas y árboles centenarios. Sus casas blancas y eslabonadas con la costa recortada por las playas de arena limpia y granulada que recuerdan sus orígenes marineros. Tavertet. Tavertet es en sí un gran mirador en lo alto de paisajes repletos de bosques hacia los pantanos de Sau, Susqueda y a lo lejos las montañas del Mont Cenis. El lugar es ideal para recorrer durante el fin de semana y en pocas horas y enamora por su arquitectura medieval. Se caracteriza por sus casas de piedra y construidas en el típico estilo rural del centro de Cataluña. El sitio tiene un total de 40 casas construidas en los siglos XVII y XIX y fue declarado bien de interés cultural. Es un pueblo ideal para disfrutar del entorno natural y hacer excursiones por la zona. Su principal atractivo arquitectónico es la iglesia de San Cristófolos de Tavertet. Castellet i la Gornal. Castellet i la Gornal ha crecido a orillas del río y el embalse de Foix. Desde el pueblo, las vistas del pantano de Foix son increíbles. La imponente fortaleza de Castellet, situada en el núcleo de la población, se alza de cara al pantano y es el principal símbolo de la localidad. Este castillo está documentado desde el siglo X con el nombre de Castillo de Sant Esteve. En el siglo pasado fue restaurado y rehabilitado. Al lado del castillo se levanta la iglesia románica de Sant Pere, del siglo XII. Los alrededores del pantano de Foix son muy adecuados para la práctica de un gran número de actividades. Lloret de Mar. Lloret de Mar es famosa por sus playas y su animada atmósfera nocturna. Situada a unos 65 kilómetros al norte de Barcelona, es uno de los destinos vacacionales más populares de la Costa Brava. En Lloret de Mar las posibilidades son muy variadas. Podés descansar en la playa, practicar deportes acuáticos y pasear junto al mar o en los bellos jardines de Santa Clotilde. También podés conocer sus monumentos como el Castillo de Sant Joan, el Ayuntamiento en el centro de la localidad o la iglesia de Sant Romà, con ejemplos arquitectónicos tanto del gótico catalán como del modernismo. Rupit i Pruit. Rupit i Pruit es el resultado de la anexión en 1977 de dos bonitas poblaciones, que se encuentran en el corazón de las montañas de Collsacabra. Allí la tierra y el ganado tienen una importancia predominante. Son dos aldeas para hacer excursiones y disfrutar de la paz y la naturaleza. El casco antiguo de Rupit se conserva en buen estado. Sus casas de piedra fueron construidas entre el siglo XVI y el siglo XVIII, muchas de las cuales tienen estampado aún el nombre de sus fundadores. Mura. A una hora de Barcelona se esconde este pintoresco pueblo que parece detenido en el tiempo. El Parque Natural de San Lorenzo del Munt y el Obac es parte responsable del interesante paisaje y del aislamiento de Mura, por lo que desde allí es posible adentrarse en el parque por sus senderos. Su encanto medieval es uno de los mayores atributos y en su casco antiguo es posible conocer varios monumentos históricos importantes y también en los alrededores, como es el caso de las cuevas de Mura. En el pueblo está prohibido circular con vehículo, pero en la entrada existen estacionamientos gratuitos. Sitges. De los pueblos cercanos a Barcelona, Sitges se ubica al suroeste y es uno de los más visitados y es muy popular para el turismo gay-friendly. Está rodeado de montañas y es conocido por sus playas en el Mediterráneo y su paseo costero entre grandes mansiones. La pequeña ciudad antigua y las calles circundantes están llenas de tiendas, restaurantes y discotecas. La vida nocturna es emocionante, la gente es muy cálida y el carnaval anual es absolutamente épico. En este lugar se lleva a cabo el Festival de Cine de Sitges, uno de los eventos cinematográficos más reconocidos de Europa y es el primer festival de cine fantástico del mundo. Y así hemos llegado al final del video. ¿Qué creen de esta lista de lugares? Si piensan que hay alguno para agregar en ella, por favor, déjenlo escrito que los leemos en los comentarios.